Bienvenidas y bienvenidos al programa Cuida tu Salud Mental. Hoy tenemos a un invitado especial que es el doctor Juan Francisco Flores. Él es experto en toda la área de psiquiatría y salud mental para personas mayores. Y bueno, vamos a estar hablando en torno a la conmemoración del Día Nacional de la Persona Mayor. Querido compañero Juan Francisco. Sí, muchas gracias. La doctora Alexis, pues también ya con muchos años de experiencia en el tratamiento de trastornos de salud mental en personas adultas mayores y pues con mucho gusto, creo que es un tema de suma importancia. Creo que vamos a hablar sobre todo de la cuestión de qué hacer cuando hay algún trastorno de salud mental en esta población, pero también cómo cuidarnos nosotros, ¿no? Es cierto. ¿Qué problemas podríamos compartirles pues al resto de nuestras y nuestros seguidores? ¿Qué problemas en salud mental considerarías los más frecuentes y que tienen un potencial importante de reversibilidad? Claro, eso es importante, ¿no? ¿Qué tan reversible puede ser? Creo que la depresión, sin duda alguna, es un trastorno común en personas adultas mayores que desafortunadamente tiende a ocultarse mucho, ¿no? Nos ha tocado ver muchas veces que se piensa que porque la persona es ya una persona adulta mayor, que quizá tiene algún tipo de deterioro físico o algún deterioro en su función mental, entonces la depresión es algo normal, ¿no? Que es una visión muy propia del viejismo. Sin embargo, también sabemos que la depresión en esta edad es algo que se puede atender, que se puede tratar y que si lo hacemos de esta manera, mejoramos considerablemente también la calidad de vida de estas personas. Acabas de comentar una palabra muy importante que es viejismo y tal vez tú y yo la podemos utilizar de manera continua. Claro. en todo nuestro trabajo, en nuestro impacto no solo académico sino con pacientes, en nuestro diálogo, pero ¿cómo podría entender nuestra comunidad a qué nos referimos con viejismo? Pues justo es esta visión estereotipada de la vejez, ¿no? O sea, un poco esta idea de que al llegar a la vejez es un estado de deterioro, de malestar, como yo creo que refleja un tanto un miedo hacia la vejez, pero estas visiones estereotipadas que también pueden ser discriminatorias, que la persona adulta mayor pues va a tener un deterioro, va a tener una dependencia, va a tener depresión, o sea, como estas cuestiones que realmente sabemos ahora pues que el envejecimiento sí es un proceso de cambio, sí es un proceso en el cual nos tenemos que adaptar a otro tipo de situaciones, pero que no siempre nos van a llevar a un deterioro funcional. La persona adulta mayor podría tener una buena calidad de vida. Y si nosotros tenemos esta perspectiva, vamos a evitar este viejismo, ¿no? Viejismo un tanto como una palabra pues, que se utiliza similar a la palabra, no sé, racismo, ¿no? Como la idea estereotipada de las personas que pueden tener algún otro color de piel y por eso tienen menos derechos, es algo similar a lo que pensamos cuando pensamos en viejismo, ¿no? Me quedé pensando ahorita cómo poder entender el viejismo si yo no tuviera noción de lo que es, y ahorita con la conversación que nos estás dando, sería como por ejemplo inclusive una idea que podemos tener sobre una persona que usa tatuajes o que usamos tatuajes, como si entonces eso inmediatamente nos encasillara en una imagen y entonces pensar en tener, no sé, 65 años, 70 años, irremediablemente se vuelve algo malo, algo feo, una enfermedad, una situación que no debe estar. Y entonces, algo que hemos visto comúnmente es que la depresión, como lo estábamos comentando hace un momento, es un padecimiento en salud mental que es detectable, que es prevenible, que es tratable, y que aprender a vivir con depresión, indiscutiblemente de cualquier etapa de la vida, no es una manera de vivir. Podemos también detectar en las personas mayores. Querido doctor, ¿qué elementos podríamos considerar importantes de una depresión en esta tipificidad de cómo se presentan los síntomas en una persona mayor, a diferencia de una persona de nuestra edad o inclusive niñas, niños y adolescentes? ¿Qué cambios hay contundentes? Yo creo que un primer punto importante es entender que en esta edad a las personas adultas mayores muchas veces sufren duelos por algunas pérdidas, ¿no? O sea, pueden tener pérdidas de familiares o de parejas, económicas, de salud también, que muchas veces se van sumando. No es lo mismo un duelo, una pérdida, una reacción, digamos, normal a una pérdida. Obviamente, pues si yo pierdo mi trabajo, voy a tener una etapa de tristeza o de frustración o de enojo, y eso va a ser hasta cierto punto normal. Pero si esto empieza a hacerse más crónico
o más acusado, empieza a provocarme una discapacidad, este propio sentimiento, pues entonces ya estamos hablando de una depresión, ¿no? Y esta depresión es tratable, ¿no? Creo que eso es algo importante, pero con respecto a algunas características clínicas, pues es eso, ¿no? Que muchas veces hay una transposición entre la depresión y el duelo en esta población, pero también el hecho de que muchas veces las personas adultas mayores van a tener más irritabilidad, o sea, muchas veces no van a expresar como tal una tristeza, más bien puede ser que se vuelvan más irritables, más confusos también, la cuestión como muy... como una situación que también se traslapa mucho con el deterioro cognitivo, más olvidos, la persona está más distraída, no duerme bien. Mucha cuestión también de muchas ideas de culpa, como irritabilidad. Sí. Más problemas cognitivos que es de atención, de concentración, de memoria, más cuestiones de síntomas como culpa, problemas de sueño. Síntomas físicos también. Síntomas físicos. Como por ejemplo dolores de cabeza, malestar gástrico, colitis, como ese tipo de síntomas que muchas veces también eso es una cuestión complicada, ¿no? Porque vamos a una consulta médica, claro, y muchas veces nos vamos a enfocar exclusivamente en las cuestiones físicas, que le duele más el estómago, que le duele la cabeza, que está más confundido, pero no nos vamos a detener a pensar, bueno, ¿cómo está el estado de ánimo de mi persona adulta mayor y cómo le podemos ayudar desde ese punto de vista? Me quedé pensando ahorita en este siguiente eslabón que nos suma en esta gran conversación, de cómo podemos nosotros familiares, amigas, amigos, ayudar a una persona mayor que puede ser nuestra mamá, nuestra tía, puede ser la abuelita, puede ser la mamá de alguien que queremos mucho y que estamos viendo mal. ¿Qué podemos hacer para desestigmatizar en términos de nosotros, pero también en términos sociales, ayudarles a buscar y a proveer una salud mental? ¿Qué considerarías tú importante para que las personas se sumen en este lugar? Pues primero esto, ¿no? Tener esta visión donde siempre podemos hacer algo por la salud mental y por la calidad de vida de nuestra persona adulta mayor. Creo que incluso en casos donde hay enfermedades terminales, enfermedades avanzadas, esta visión de ya no podemos hacer nada por nuestro paciente es algo que nos tenemos que borrar, ¿no? Tanto como familiares, como médicos o incluso como propios pacientes. Siempre se puede hacer algo más por nuestra salud y por nuestro bienestar, ¿no? Pues que la persona duerma adecuadamente, qué onda con la alimentación y pues siempre podernos acercar a un servicio médico cuando estamos viendo que algo en la conducta de nuestro familiar está cambiando, ¿no? Sabemos pues que de repente también con el envejecimiento puede haber cambios sutiles. La persona, por ejemplo, puede ser que se haga un poco más inflexible o por otro lado también puede ser que se haga más tranquila. O sea, el envejecimiento sí conlleva algunos cambios, pero mientras estos cambios no provoquen un malestar significativo, pues bueno, vamos con calma. Pero si empezamos a observar algunas situaciones donde la persona se aísla más, empieza a comer menos, empieza a cuidar menos su salud, por alguna u otra razón, empieza a tener quejas muy importantes de cuestiones físicas que quizá ya están siendo atendidas, pues hay que acercarnos y tomar en cuenta siempre este dominio de la salud mental en nuestros pacientes. ¿Qué te parece, colega, si hacemos algunos puntos claves para acompañar muy bien a las personas que nos están en este momento acompañando y siguiendo y que pueden ver cuántas veces ocupen este tipo de información y que además es un placer compartírselos? Puntos claves para identificar qué problemas son los más comunes en las personas mayores. Lo acaba de comentar ahorita con bastante solidez mi colega el doctor Juan Francisco Flores. Depresión, problemas de sueño. Sí. De apetito. Sí, cambios en el apetito, claro. Cambios en el apetito. Síntomas cognitivos, que es muy importante detectar. Elementos muy importantes para diferenciarlo de lo que es normal a lo que es anormal en una persona mayor. Otra situación que comento muy importante es las visitas frecuentes a otros especialistas y que de pronto entonces una persona mayor puede verse inmersa en acudir a gastroenterología porque tiene, como dijo el doctor, problemas gástricos, a cardiología porque de pronto y súbitamente está con ansiedad y que puede estarse manifestando con palpitaciones, con intranquilidad, ¿no? Situaciones que son frecuentes. ¿Qué otros elementos, compañero? Pues yo creo que también la cuestión social, ¿no? O sea, el hecho de que la persona se empiece a aislar más o empiece a dejar de tener interés en cosas que antes le gustaban,
Por ejemplo, eso es una cuestión que para nosotros es muy útil como psiquiatras, identificar qué le gustaba hacer antes, ¿no? O sea, si es una persona que antes disfrutaba leer o tejer o disfrutaba pasar tiempo con sus nietos, no sé, o sea, diferentes situaciones que quizá eran de placer antes y ahora ya no le interesan mucho. Como esa pérdida de interés en cosas que le interesaban antes, puede ser un dato muy claro. Como focos rojos. Un foco rojo, exactamente, Okay. un foco rojo. Y también en ese sentido, a mí me interesaba comentar con la doctora Alexis algo que me parece muy importante. En tu experiencia, ¿cómo les va a las personas adultas mayores que reciben tratamiento, por ejemplo, para depresión? Es súbito el cambio porque indiscutiblemente esto pasa en cualquier etapa de la vida. Un antes y un después, uno, de darnos cuenta que como nos sentíamos no era una manera de sentirnos. Siguiente, que otra persona, una persona experta en salud mental, está poniendo atención en lo que estamos sintiendo. Que además que nos pone atención, nos brinda la oportunidad de darnos cuenta que nos podemos sentir mejor. Los pacientes en general y las personas en general que reciben una atención adecuada en salud mental se dan cuenta que la vida que tenían antes no es la que tenían ahora. Entonces, gratitud creo que es una palabra que expresan continuamente mis pacientes. Muchas gracias, me siento diferente, me siento mejor. Un poco el miedo a qué va a pasar después, pero entonces los cambios en hábitos que son fundamentales, que tal vez antes no podía hacer, ahora podemos empujar más porque la persona se siente mejor para hacerlos. Nutrición, activación física. Si antes fumaba, dejar de fumar, qué importante es dejar de fumar y brindarnos años de vida saludables. Consumo de alcohol, y este consumo además que de pronto lo hemos visto que es para mitigar muchos síntomas como ansiedad, intranquilidad o problemas de dormir, que acaba de mencionar ahorita el doctor Flores. ¿Qué otros más podríamos ver? Pues es eso, gratitud. Sí, se sienten muy bien y eso es un poco, o sea, era una pregunta que también me interesa porque hay esta visión a veces que no van a mejorar, ¿no? O sea, esta idea de que ¿para qué lo llevamos al psiquiatra? Pues ya que se le puede hacer. O incluso desde el personal médico, un poco esa visión de... Que sería otro viejismo, pues ya está viejito, ¿no? Exacto. Sería otro viejismo. Exacto, tremendo. Como ya está viejito, ya está viejita, entonces ya ¿para qué lo llevamos? ¿No? Ya qué se le va a hacer. Y vemos que con un tratamiento adecuado para la depresión, que muchas veces incluye fármacos, pueden utilizarse antidepresivos de manera segura para personas adultas mayores. No podemos tener este tabú que ya porque es una persona adulta mayor ya no le podemos dar medicamentos psiquiátricos. Hay medicamentos que son seguros y que son adecuados para esta población. Y por otro lado, como bien comenta la doctora Bojorge, todo este aspecto conductual que puede ir cambiando, que quizá el medicamento es el primer punto, ¿no? Que le va a permitir a la persona sentirse un poco mejor, disminuir esta cuestión de ansiedad o de malestar tan importante, pero después de eso, si la persona retoma actividades sociales, tiene actividad física, hace cambios en hábitos, como muy bien comentas, pues la calidad de vida mejora considerablemente. Y a veces no solo de la persona, ¿no? O sea, vemos también muy comúnmente que una vez que captamos al paciente adulto mayor y le estamos dando un tratamiento adecuado, también los familiares, los cuidadores, la gente alrededor mejoran, se sienten más tranquilos. Es muy pesado estar viendo una persona que uno quiere, con la que uno convive, que le está pasando tan mal. Me quedé pensando ahorita justo en lo que acabas de decir. ¿Qué pasaría si tuviéramos todavía personas, porque todavía hay personas que tienen rechazo a los medicamentos? O sea, este mismo estigma hacia la persona mayor, que es este viejismo, ¿cómo podríamos nosotros compartirles a las personas que los tratamientos son seguros? Claro, pues vamos, son décadas de estudio, ¿no? Décadas de estudio de moléculas, de tratamientos que van siendo cada vez más seguros, cada vez más adecuados y cada vez vamos teniendo también más experiencia en decir, bueno, esto es lo adecuado para este tipo de paciente. Es importante no automedicarse. También hay medicamentos que pueden tener una repercusión muy importante en la salud mental de las personas adultas mayores y en su salud cerebral, como por ejemplo los medicamentos para dormir, que no se deberían de utilizar para dormir. Qué temazo que nos tenemos que dar ese un día, ¿no? Estas benzodiazepinas, pues, que son una familia de medicamentos que seguramente los que nos están escuchando los conocerán, como el clonazepam, el diazepam, el alprazolam.
todos estos que terminan en am. Que no usamos. Que no deberíamos de usar, ¿no? O sea, que por lo menos quienes estamos especializados... ¿Para un problema de sueño? Ajá, en ver este tipo de problemas en adultos mayores, rarísimo que los lleguemos a utilizar. Pero son medicamentos que históricamente se han utilizado, se han sobreutilizado en personas adultas mayores. Ahora sabemos que este tipo de medicamentos empeoran la calidad de sueño, permiten quizá que la persona duerma, pero empeoran la calidad de sueño, tienen más riesgo de presentar, de hecho, depresión por este tipo de medicamentos. Tienes razón. Riesgo de caídas, mucho problema cognitivo, ¿no? Las caídas. Y en ese sentido, interacciones también friegan otros medicamentos. Entonces, pues son medicamentos que más bien vamos quitando, ¿no? Cuando nos llegan los pacientes, tratamos de cambiarlos por medicamentos que son más seguros. Y eso es peculiar, porque de repente estos son medicamentos que, como la persona quizá ya tiene mucho tiempo tomando, se asumen como seguros, y a algunos otros que no ha tomado les da miedo, ¿no? Sí. Pero pues para eso hay justo personal médico, se trata de capacitar también cada vez más a personal quizá no especializado en el uso adecuado de medicamentos psiquiátricos que puedan ayudar a la gente. En ese sentido, Alexis, también datos cognitivos. Estamos hablando de la cognición. Entendamos la cognición como las funciones mentales, el lenguaje, la memoria, la capacidad para resolver problemas. Pero ¿qué datos tú tendrías como más claros que la persona adulta mayor que está cambiando su cognición ya no es un cambio normal, ya no es parte del envejecimiento normal, sino que ya se nos está yendo quizá a un problema neurodegenerativo como un Alzheimer, alguna otra cuestión? Ahorita los olvidos son parte de mí, ¿no? Yo recuerdo que siempre olvidaba las cosas, a dónde iba, si iba a dejar las llaves, si regresaba, si venía, pero esa es una parte claro. que la persona... Habemos distraídos de toda la vida, distraídos, ¿no? Que ahorita, bueno, pues ya, no vamos a dar anécdotas de nosotros, pero... Eso pasa, pero la persona reconoce que esto ya no es normal, se da cuenta que no es normal. Y ahí entra además una palabra muy, muy importante, que es algo está cambiando. Hay un antes y un después. Y además es un criterio muy importante que utilizamos en nuestra área clínica. Sí. Reconocer que antes vivía con olvidos y con distracciones, pero que en este momento ya son preocupantes. Y el segundo, cuando yo voy viendo que se van escalando, es cuando también la familia lo percibe. Y cuando todavía escaló más, es cuando la persona, de darse cuenta que sucedía, ya no percibe que se da cuenta. Que tiene además un nombre bastante peculiar que casi siempre yo olvido. La nosognosia. Esta palabra que, caramba, ¿por qué me complican la existencia con palabras difíciles? Pero nos quiere decir eso, la nosognosia como la incapacidad de la propia persona de darse cuenta que tiene fallas. Exacto, que tiene errores, ¿no? Este típico ejemplo del familiar que va a consulta y dice, es que se le olvidan muchísimo las cosas, ya dejó la estufa prendida, sí. Ya perdió 2, 3 veces sus cosas que incluso, exacto, pueden ser peligrosas, y el paciente dice, no es cierto, es leve lo que a mí me pasa, o no es cierto, justo... Como minorarlo. Y es una paradoja, ¿no? Yo les digo, es que para yo darme cuenta que tengo mala memoria, tengo que tener buena memoria, ¿no? Buen punto. Si a mí se me olvida que se me olvidó algo, ¿no? Entonces, esa nosognosia, de acuerdo completamente, es un dato clínico bien importante. Si mi familiar no se da cuenta que está fallando, que se le están olvidando las cosas, ese es un dato de que esto posiblemente no sea algo normal, sino que ese cerebro está sufriendo, ¿no? Que ya hay una cuestión cerebral que nos está fallando y que nos habla de que algo ya necesita una atención más específica, más clara. La demencia hay que entenderla como de manera muy clara, como cualquier cosa que daña mi cerebro, o sea, no es una enfermedad como tal, sino es la consecuencia de un daño cerebral. ¿Qué daño cerebral? Pues, por ejemplo, si yo terminando esta plática me atropellan y se daña mi cerebro, y a partir de eso empiezo yo a tener una necesidad de apoyo por parte de mis seres queridos para que me den mis medicinas, para que me lleven a mis consultas, etc. Significa que yo ya tengo un daño cerebral que me hace dependiente. Y eso es la demencia, ¿no? O sea, simplemente alguna enfermedad que daña mi cerebro, toquemos madera, por cualquier motivo, infecciones, infarto cerebral, algún daño vascular en mi cerebro. ¿Y se puede propiciar por caídas? Claro, también, o sea, accidentes. O sea, también hay que tomar en cuenta que la demencia no es una enfermedad exclusiva de la vejez. Hay personas jóvenes que tienen algún tipo de daño cerebral por alguna razón y eso los hace dependientes. Eso ya es un criterio de demencia.
Pero en el envejecimiento lo más común es que la demencia sea causada por enfermedades neurodegenerativas, como es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que es una enfermedad que empieza a dañar las neuronas, empieza a matar las neuronas de una manera progresiva, irreversible, pero que a pesar de esta condición de irreversibilidad, se puede hacer mucho por la calidad de vida de la persona, ¿no? Se pueden tratar sus síntomas, se puede hacer que la persona esté más tranquila, que tenga una buena calidad de vida, duerma bien, se alimente bien, y yo creo que es un mundo de diferencia, ¿no? Me imagino que también lo has observado en tu práctica clínica, a pesar de que estamos ante una enfermedad incurable, irreversible, de todas maneras vemos un cambio súper significativo antes de que reciban la atención médica y después de la atención médica, ¿no? La manera en la que las personas mejoran de la noche a la mañana, ¿no? Sí. Hay un dicho que me gusta, sí, y hay un dicho que me encanta que dice es que nunca es demasiado temprano para pensar en cómo vamos a envejecer. Nos da miedo a veces hablar del envejecimiento, pensar en que nosotros también vamos a envejecer, en el mejor de los casos vamos a envejecer. Exacto, con salud, pero estas cuestiones que podemos hacer para envejecer con salud. Hay un adagio también que dice que todo lo que es bueno para mi corazón es bueno para mi cerebro, ¿no? Entonces, cuidarme de enfermedades como hipertensión y diabetes, y si ya las tengo, tratarme, no fumar, o sea, el tabaco eventualmente daña mi salud cerebral. Hablamos mucho del tabaco en términos de los pulmones, pero también el tabaquismo es un factor de riesgo modificable para presentar demencia en el envejecimiento. Tener actividad física y comer adecuadamente, como bien nos lo comentas ya previamente. Y ha habido algunos otros estudios también que nos hablan que evitar golpes en la cabeza, por ejemplo, las personas que son boxeadoras, por ejemplo, jugadores de fútbol americano tienen más riesgo de presentar demencia. Tener un buen apoyo social, un buen entorno social que nos ayude a mantener nuestro cerebro también activo. Aprender cosas nuevas. Se ha visto que las personas, por ejemplo, que a lo largo de la vida... Atrevernos es algo diferente. Sí, exacto, que nos saquen de la rutina, aprender un nuevo idioma, un instrumento musical, un nuevo deporte, todo eso abona a mi salud cerebral y disminuye el riesgo de envejecer con discapacidad, ¿no? Es muy importante retomar activación física en cualquier etapa de la vida y no esperarnos a tener una enfermedad para entonces empezar a hacerla. Y tampoco es decir que somos demasiado grandes para no atrevernos a hacer algo diferente. Claro, claro, siempre podemos abonar. Esto me gusta mucho la palabra que utilizas, como esta cuestión de decir, todo esto suma, ¿no? Si yo tengo más actividad social, esto va a sumar a mi salud cerebral porque voy a tener más retos cognitivos, si conozco gente nueva, pero también eso me va a llevar a hacer más actividad física, si mantengo, pues no sé, si voy a las fiestas, si voy a reuniones, esto y el otro. Hay que ser pachangueros, ¿no? Creo que también el envejecimiento sano se define mucho porque la persona tenga una alegría de vida. Y si la persona no tiene una alegría de vida, pues hay que buscarla y hay que buscar ayuda. Qué mejor dicho. Pues fue un placer compartir con ustedes en nuestro programa Cuida tu Salud Mental. Y bueno, pues un placer haber estado y haber compartido contigo, como siempre. Igualmente, amiga. Un placer y estamos a la orden. Hasta luego. Si la ansiedad y la depresión no son atendidas, pueden llevar al consumo problemático de sustancias psicoactivas. También ocurre con la frustración o rechazo. Si no puedes lidiar con las emociones y crees que has intentado todo, hay profesionales en todas las áreas que te escuchan y orientan sin juzgarte. Dialoguemos. Si te sientes identificado o necesitas apoyo o consejo para alguien, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Juntos por la Paz, CONADIC. Gobierno de México. María tiene 10 años y está contenta por haber regresado a la escuela, porque no solo es para el aprendizaje. La escuela fortalece la amistad y el compañerismo, te identifica e integra con sus valores. Si sientes tristeza o enojo, habla con una maestra, maestro u orientador de tu confianza. Para María y para ti, la escuela puede ser una gran aliada. Si quieres saber más o necesitas apoyo, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000, CONADIC. Gobierno de México.